Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano y hoy vamos a platicar de cómo se enfrenta el cambio en una persona, qué puede hacer y cómo encontrar alternativas. Sí, efectivamente, coaching. El día de hoy, Daniel Huerta estará con nosotros para platicar sobre este tema. Quédate con nosotros. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y el día de hoy está con nosotros Daniel Huerta Vázquez. Dani es, ¿qué les voy a decir? Experto en materia de coaching, psicólogo organizacional con una maestría en administración de negocios de la Universidad del Valle de México. Es cofundador y socio director de la Academia Internacional de Coaching, líder de acreditación y competencias de liderazgo y coaching en esa institución. Y obviamente Dani ha trabajado en codesarrollar los programas de diplomados de alto desempeño en la Universidad Iberoamericana en Puebla, coordinador en diplomado y certificación internacional de coaching empresarial en la Universidad Anáhuac y está certificado como coach por la Worldwide Association of Business Coaches y obviamente él es un profesional master coach en la materia. Dani, bienvenido, es un gusto recibirte en tu programa. José María, muchas gracias por la invitación a este programa y gracias también por cederme un ratito los micrófonos para hablar de esta profesión que se está extendiendo mucho, que no solamente está llegando a las empresas, está permeando y llegando a todos los sistemas de esta sociedad, a las familias, a toda institución social. Está permeando de manera muy fuerte, no solamente en las organizaciones. Gracias por permitirme hablar un rato aquí en este espacio. Claro, y para empezar, algo que para el auditorio debe ser bien interesante es lo primero. ¿Qué es coaching? Porque podemos entender la acepción por parte de las actividades deportivas que los entrenadores o coaches realizan, pero en realidad, ¿a qué se refiere esta disciplina a la cual estás haciendo referencia, que tiene un boom, que en todos lados y con diferentes modalidades se utiliza, preguntas poderosas y una serie de reflexiones importantes, pero en realidad, ¿qué es coaching? Sí, tú lo comentaste hace un instante, una palabra que es clave, es una disciplina que está basada en una metodología que tiene como principal propósito el acompañar a personas, a líderes, a que primero establezcan alguna meta, establezcan algún objetivo y con base en ese objetivo, el coach plantea preguntas, plantea observaciones, plantea intervenciones que facilitan que la persona descubra con qué recursos cuenta, con qué recursos no cuenta, sí, en función de esa meta o de ese objetivo. Sí, por supuesto, sí. Sí, aquí hay una cuestión en lo que acabas de describir que puede generar una acepción confusa. Ayúdame a que compartamos con el auditorio cuál es la diferencia entre un mentor y un coach. Sí, hay una diferencia importante, José María. El coach no plantea consejos, no da una consultoría, tampoco da una clase, tampoco da una cátedra, pero en donde sí tiene una diferencia es en hacer que la persona descubra sus propias respuestas a través de las preguntas. Sí, en ese sentido es completamente diferente de la metodología, por ejemplo, de la psicoterapia. Sí, donde parte de premisas, la psicoterapia parte de revisar el pasado de la persona. Y el coach no, el coach revisa cuáles son los recursos con los que cuenta actualmente la persona en función de esa meta o de ese objetivo, sin interesarte por la parte de cuál fue tu pasado. Si la parte del pasado se la dejamos al psicoterapeuta y nosotros como coaches nos centramos en los recursos actuales de la persona,
sí, en función de alguna meta que tiene en un corto, largo o mediano plazo. Si el maestro, el consultor da una cátedra, ya tiene el conocimiento, sí, y lo transmite el otro. En un proceso de coaching más bien se va construyendo a través de la conversación. El coach plantea esas preguntas y el coach va descubriendo a través de esas preguntas, sí, probablemente recursos que él tiene y de los cuales no se ha dado cuenta. Ok, quiere decir que por un lado no es un escenario psicológico, no tiene que ver con una reflexión, uso de medicamentos o abrir eventos de su historia de la persona traumáticos que requirieran una atención. Este es un escenario que pertenece principalmente a la psicología y por el otro lado tampoco obedece a la mentoría, que es el maestro, como bien lo mencionaste, o el jefe o el entrenador en una compañía, el que te va a instruir y te dice exactamente cómo y qué es lo que esperan y qué es lo que debes hacer, que no es lo que hace el coach. El coach te presenta una serie de preguntas que ayudan al coachee a reflexionar y en consecuencia de ello, como bien lo mencionaste, Dani, se da uno cuenta. Abre las puertas, entiende, descubre de sus mismas reflexiones lo que tiene, lo que no tiene y lo que necesita para poder lograr la meta planteada. ¿Es correcto? Sí, es completamente correcto. Tú mencionaste una palabra que es importante. Lo traumático se lo dejamos a la terapia, a la psicoterapia. Sí, y el coach va construyendo junto con su coachee. Sí, sus recursos, va construyendo una serie una estrategia. Sí, facilita que la persona se diseñe en función de esa estrategia, se diseñe en función de esa meta. Nosotros creemos fervientemente que las personas tienen un gran potencial, sí, y pueden aprender cosas, pueden reflexionar cosas, pueden observar inclusive patrones de comportamiento que ya no les son útiles, sí, para entonces diseñar patrones de comportamiento que puedan ser útiles y que puedan ser funcionales, como nuevamente comento, en función de la meta que tienen o en función de adaptarse a alguna circunstancia. Perfecto. Entonces, para acabar pronto, el coach te lleva en el paseo a través de preguntas para que reflexiones, entiendas, conozcas, te abras las alternativas tú mismo, te des cuenta, pero no te dice las respuestas las encuentras en tus propias reflexiones. Y si nosotros evolucionamos sobre este proceso, mencionabas algo que sí, efectivamente está de moda. Hay muchos coaches por todo el mundo, hay muchas personas en donde se atribuyen una serie de capacidades casi mágicas para llevar a la persona a través de un coaching a obtener resultados. ¿Qué es en realidad y cómo es el proceso para construir y lograr un coaching formal, constructivo y de desarrollo? Lo veremos en un momento más que regresemos. Quédate con nosotros. Este es Factor Capital Humano. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La Casa Aporte existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bienvenido de regreso a tu programa Factor Capital Humano y estamos platicando con Dani Huerta precisamente de qué es coaching, cómo funciona y cuáles son las características que debe de tener. Y Dani, aterrizando puntualmente sobre este último punto que mencioné, ¿podrías compartirnos cuáles son los componentes y un proceso de un coaching formal? Porque como lo mencionamos, pues hay muchas vertientes de formaciones de lo que es
el coaching y hay el ontológico, el espiritual y una serie de cosas que no necesariamente tienen que ver con lo que nos puede ayudar a construirnos mejor y encontrar nuestro desarrollo trabajando para una empresa o trabajando como empleados o siendo independientes, pero que nos ayuda a nosotros a desarrollarnos talentos y ser mejores. ¿Qué es o cómo funciona el coaching? Sí, para que realmente sea formal, José María, nosotros pensamos que la solicitud tiene que venir por parte de la persona. Sí, es decir, que nosotros levantamos el teléfono a solicitud de alguien, si recibimos algún correo para entonces atender alguna solicitud de coaching. Sí, es la persona, la empresa o el equipo quien lo solicita. Sí, aquellas personas que van con el enfoque de querer ayudar a todo mundo sin pedir ayuda, pues en realidad están haciendo un proceso pues hasta cierto punto coercitivo, es agresivo. Sí, porque aquellos que no son formales o que usan de mala manera esta palabra, esta metodología, creen que tienen la sabiduría para poder ayudar a todos. Y ese no es el espíritu del coach. El espíritu del coach formal es, si yo puedo acompañarte durante un proceso, ¿sí? Para que descubras con qué cuentas, con qué no cuentas, tus patrones de comportamiento funcionales, disfuncionales, cuáles son tus luces, cuáles son tus sombras, en función de alguna meta. Yo no te voy a decir el cómo lograrlo, porque yo no tengo autoridad, yo no tengo conocimiento sobre tu vida, pero sí tengo una metodología, tengo preguntas, tengo un método conversacional, ¿sí? Con el cual nosotros hemos descubierto con el paso de los años que al hacer yo estas preguntas a través de esta conversación, que es un proceso dialéctico, sí facilita que la persona se dé cuenta de cosas que no ha observado, descubra dónde están sus recursos, descubra dónde no están sus recursos y pueda diseñarse en función de esa meta en particular. Eso es lo que hace un coach de manera formal, José María. Ok, entonces quiero entender que a invitación o interés del propio coachee, busca encontrar soluciones alternativas para cumplir un objetivo en particular propio de empresa, de trabajo, de alguna circunstancia en lo particular que esta persona desea mejorar. Y en consecuencia de ello, la gestión del coach tiene que ver con, a través de esta interacción dialéctica conversacional, ayudar al coachee a que crezca, que se desarrolle, a que encuentre a través de su autorreflexión que se logra mediante estas preguntas. Y lo primero que me surge en el radar y que creo vale la pena comentes con nuestro auditorio es ¿qué tipo de preguntas? Sí, hay un tipo de preguntas que se conoce mucho en este medio, en esta metodología, que son las preguntas poderosas. Sí, no, son normalmente preguntas que tú no te harías. No es lo mismo que tú tengas tu diálogo interno, que trates de dilucidar cómo resolver alguna situación, que cuando lo comentas con un coach. Tú ya tienes tu propio discurso, tu propia historia muy armada de por qué sí lo logras, de por qué no lo logras. Sin embargo, el coach te va a hacer ese tipo de preguntas que por un momento son preguntas para las cuales no tienes una respuesta. Son preguntas que hacen que tu respiración se detenga por un momento y que digas, wow, qué buena pregunta. Esa pregunta no me la habían planteado antes. O cuando el consultante o coachee nos dice, qué buena, más allá de la expresión, qué buena pregunta, no lo había pensado de esa manera. Lo que ocurre es que se abren otras puertas de reflexión, te ayuda a pensar de un modo completamente distinto. Si eso es lo que genera un coach a partir de la pregunta, entonces seguramente las preguntas fueron buenas. Si todas las preguntas que te ha planteado un coach pues te llevan a lo que habías pensado ya antes, entonces no ha funcionado. Claro, y puedo entender yo que por la descriptiva que nos haces, lamentablemente no hay una guía de las 10 preguntas poderosas más eficaces. Hágalas si es usted un coach certificado, ¿correcto? Sí, no hay como tal un manual, pero lo que sí te va dando un poco más de cómo cada persona es completamente diferente. Cuando Cuando estás tú conversando con la persona, sabes qué preguntas hacer.
porque también lo que facilita, ¿cómo te puedes dar cuenta si vas a hacer una pregunta adecuada? Pues esto viene un poco de la mano, dado que tú como coach también eres una persona, tienes una visión distinta. Sí, y al tener una visión distinta, haces una pregunta distinta. Sí, entonces, una buena sesión de coaching contiene no más de 2 o 3 preguntas que pueden despertarle al otro curiosidad, pueden ayudarle a despertarle al otro su propia reflexión. El hecho, mira, es más, puede que no resulte tan mágico, sí, pero cuando incluso tú tienes una problemática y la comentas con alguien más, aunque no tenga la metodología del coaching, si sabe escuchar, va a facilitar que cuando tú estás hablando, cuando lo pones afuera, te escuchas a ti mismo y empiezas a encontrar tus propias respuestas. Sí, pero cuando el coach te plantea preguntas desde su propia mirada, va a facilitar entonces que tú veas cosas que no has visto antes, desde una nueva perspectiva. Correcto. Entonces, lo que se puede entender de la gestión del coach no es nada más sentar a plantear preguntas, sino se basa en escuchar las descriptivas situacionales del coachee, por qué está transitando, y en ese momento, desde una perspectiva distinta, que es la del coach, plantearle preguntas que le ayuden a establecer reflexión y que a consecuencia de esa reflexión logra el coachee respuestas que le dan alternativas que no ha visto, soluciones que no ha encontrado y prerrogativas que le abren alternativas de acción que no ha utilizado. ¿Es correcto? Sí, es completamente correcto. Muy bien. El coach plantea preguntas para que se dé cuenta por qué hace lo que hace. Y atrás de ello, cuáles son los estados de ánimo que hay detrás de esas acciones. Y que inclusive más atrás de ello, pueda preguntarse cuáles son las creencias que hay detrás de sus acciones. Sí, es por eso que el proceso de reflexión no solo se centra en revisar qué es lo que ha hecho o lo que no ha hecho, sino inclusive preguntarse cuál es el mindset funcional o disfuncional que le lleva a ese resultado en particular. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a platicar un poco más con Dani Huerta, precisamente el cómo llevar esto a funciones prácticas dentro de la organización y cómo lograr que un equipo gestionado a través de estas metodologías pueda llegar a altos desempeños. Pero todo esto en un momento más que regresemos. Este es tu programa Factor Capital Humano. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy David Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una tenemos emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus... La carta por sí existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bienvenido de regreso. Este es tu programa Factor Capital Humano y platicando con Dani Huerta, hemos estado revisando desde qué cosa es coaching, cómo se plantea, cuáles son los componentes primarios y cómo se logran resultados a través de coaching en un individuo. Pero, ¿y los equipos de trabajo también se les puede aplicar coaching? ¿Hay forma de gestionar esto? Asumimos que sí, porque en los mundos deportivos es la base primaria en donde uno ha conocido la existencia del término coach. Pero, ¿cómo se maneja bajo estas metodologías y estos principios el coaching, Dani? Sí, el coaching ha permeado tanto en las organizaciones que al principio empezó primero a acompañar a líderes. Pero es interesante, José María, porque casi te podría comentar que en el 100% de los casos, la mitad de las sesiones de coaching que tenemos con líderes, el problema que traen a las sesiones tiene que ver con su equipo de trabajo.
Entonces empezamos a hacer intervenciones con su equipo de trabajo. ¿En qué momentos ocurre? Ocurre cuando el equipo tal cual, el equipo puede que sea a la distancia, puede que estén todos reunidos en una sala de trabajo. Nosotros observamos, estando del lado del equipo, no con el equipo, sino del lado, observamos sus patrones de comportamiento, observamos cómo se comunican. En algún momento intervenimos, sí, solamente para hacer alguna pregunta al equipo en particular. Entendemos nosotros como coaches, como tal, el equipo es un ente, el equipo es como si fuera una sola persona. Y así como cuando estamos en un proceso de coaching individual, le hacemos una pregunta al ente, en este caso al equipo, para favorecer que el equipo se dé cuenta de cómo estén conversando. A veces lanzamos preguntas como, la manera en cómo están conversando favorece que ustedes se logren la meta. Sí, a veces preguntamos cosas relativas al estado de ánimo del equipo. Observo que en este momento se están exacerbando como equipo. ¿Ese estado de ánimo favorece o no favorece el resultado? Lanzamos una pregunta al equipo en general, no a alguien en particular, para que entre ellos se den cuenta si el proceso del equipo está favoreciendo o no está favoreciendo al resultado. Sí, esto cuando esté de manera grupal, cuando es en un formato de equipo. Si esto en ocasiones no funciona, podemos entonces hacer algún proceso de acompañamiento ya en particular y en lo individual con personas que podrían estar ralentizando el proceso del equipo. Y a veces también este acompañamiento es para la persona que dirige al equipo en particular. Claro. Y quiero entender entonces, Dani, que estos procesos de coaching para equipos y llevarlos a un escenario de mejor desempeño, pues funciona con equipos ya formados. Necesariamente tienen que estar los individuos ya anclados en el trabajar en conjunto y en consecuencia de ello, cuando menos ya tienen ciertos escenarios de familiaridad y a partir de ahí ayudarlos a que se vayan dando cuenta de interacciones dinámicas que no funcionan o fortalecer aquellas que sí funcionan para hacerlo de manera uniforme y generar una conciencia, digamos, colectiva de ya el equipo para poder ir progresando y desarrollando que sus resultados sean diferentes. Y en estos procesos se topa uno con individuos que pueden ser un outlier que genera un problema, un individuo que es disfuncional y que requiere de alguna reacción más puntual o una reflexión más particular hacia él, o inclusive el mismo líder que puede no estarse dando cuenta qué produce con sus gestiones y ayudarlo a reflexionar para hacerlo de una forma más eficiente. ¿Correcto? Sí, es completamente correcto, José María. Acabas de comentar algo que es base, que es favorecer que el equipo logre tener una conciencia colectiva, ¿sí?, respecto a sus acciones, que genere una conciencia respecto a inclusive cuáles son sus estados de ánimo, que logren inclusive conversar acerca de no solamente de resultados, sino de proceso, que logren conversar acerca de qué piensan de los unos de los otros, qué piensan del líder, que puedan manifestar acuerdos, que puedan también inclusive manifestar desacuerdos, que puedan manifestar inclusive si hay confianza o que puedan manifestar inclusive si hay desconfianza. Es decir, que es favorecer que no solamente hay una conciencia de si están alcanzando el número o no, sino de cómo lo están alcanzando. Y esto normalmente no solamente ocurre cuando los equipos ya están conformados. Siempre recomendamos que haya algún proceso de acompañamiento y sobre todo externo cuando el equipo sufre alguna modificación, cuando se acaba de integrar un líder, cuando acaba de salir un líder, cuando se acaba de hacer un resizing, cuando se acaba de hacer alguna reingeniería, el equipo lo sufre. Sí, al equipo siempre se le van a pedir resultados en cualquier circunstancia, pero muchas veces no se le pregunta al equipo, al líder, o sea, cómo se sienten durante el proceso. Y a veces un proceso de acompañamiento como estos favorece que los equipos puedan reintegrarse de una manera mucho más rápida. Ok, y entonces, cuando hay un cambio en la estructura funcional, ya sea de proceso, de miembros o de alguna dinámica interna, o que hay un evento particular que les afecta más allá de un cambio de líder, sino en su propio entorno, puede ser un evento en el cual se requiera un coaching para reparar situaciones, pero también para aprovechar
consecuencias y eventos que se estén presentando como oportunidades y convertirlas en eso, en oportunidades y capitalizar estos cambios en favor de la organización y del mismo grupo. Sí, algo por lo cual estamos pasando de manera constante es por incertidumbre. Siempre hay incertidumbre. Hay incertidumbre fuera, hay incertidumbre dentro de la misma compañía. Cuando hay una nueva adición, cuando hay una adición de un líder, no sabemos cómo va a reaccionar, no sabemos a quién va a integrar, no sabemos a quién va a sacar, no sabemos qué va a ocurrir. Entonces, el proceso de acompañamiento es básico porque es precisamente en estos espacios donde está el coach, donde pueden revelar esas incertidumbres, esas flaquezas. Hemos descubierto con el paso del tiempo que aquellos equipos que tienen un coach, líderes que tienen un coach, pueden tener una persona a quien compartirle todas estas flaquezas, estas incertidumbres, estas dudas. Y cuando revelan eso es impresionante, pero de verdad que resalto la palabra impresionante, porque aquellos equipos y líderes que se asumen vulnerables tienden a apoyarse más entre sí mismos y de manera... y sucede lo contrario, parecería que se vuelven débiles, pero no, al contrario, se vuelven mucho más fuertes. Por Muy eso bien. Resaltamos la importancia del acompañamiento, no solamente del coach para con el líder, sino también para con sus equipos de trabajo. En una frase, Dani, ¿cuál es la contribución principal que el coaching puede tener para el individuo y para la empresa? Acompañarlo, sobre todo para evitar de una manera mucho más exitosa la incertidumbre y para que pueda alcanzar resultados extraordinarios. Perfecto. Dani, pues es un gusto tenerte a ti. Como siempre, el tiempo nunca es suficiente para abundar en lo que uno considera importante y que quisiéramos compartir con nuestro auditorio. Es un gusto tenerte a ti. Esperamos poderte tener de vuelta pronto en nuestras conversaciones para que compartas como el día de hoy. Gracias, Dani, por estar con nosotros. Siempre es un gusto tenerte aquí en el programa. José María, siempre disfruto mucho tus entrevistas, las preguntas siempre son también preguntas poderosas como las que hace un coach. De verdad, gracias por permitirme estar en ese espacio. Gracias. Este es Factor Capital Humano. Gracias por estar con nosotros. Yo soy José María Avelar y así nos despedimos. Quédate con nosotros para futuros programas.